Muy bien, hoy toca el tema de manifestaciones cutáneas de SIDA. Y es importante señalar, antes de iniciar con las manifestaciones cutáneas, de que aproximadamente existen más de 30 millones de personas infectadas por VIH en el mundo y esta cifra sigue creciendo. Son los dos tipos de VIH más comunes los que generan esta infección. Son retrovirus y tienen un tropismo por los linfocitos y más por las células TCD4, es decir, los linfocitos helper. Hay una fase aguda de SIDA que se da al momento del contagio hasta la seroconversión y se estima que en esta fase aguda el 50% de personas es asintomática y existe una replicación viral intensa a infección del linfocito CD4 en esta fase. Dura aproximadamente hasta dentro de los 6 meses después de la prima infección y puede producirse un síndrome de mononucleosis laica, es decir, un exantema maculopapular agudo en tronco y raíz de extremidades superiores e inferiores. Y clínicamente se caracteriza por fiebre, astenia, dinamia, exantemas, mialgias, artralgias, adenomegalias, náuseas, vómitos y sudoración nocturna, es decir, eh, un, un dato de manifestaciones agudas, ¿no? Y también encontramos leucopenia, trombocitopenia en los exámenes de laboratorio, así como pérdida de peso. Pueden presentarse úlceras orales y genitales, que en el transcurso de aproximadamente 3 semanas se resuelve y los niveles de viremia descienden. En la fase crónica, la infección puede ser asintomática o puede permanecer latente, porque el virus se encuentra en los ganglios linfáticos, que es su reservorio, y dura hasta 10 años más o menos la fase crónica. Y las variaciones dependen de la capacidad de cada sistema inmune. El SIDA es una inmunodeficiencia grave, donde el recuento de linfocitos CD4 es menos de 200 células por mililitro. Hay deterioro importante de la respuesta inmune, hay una replicación viral acelerada y destrucción progresiva del sistema inmune. Eh, la clasificación de la infección por VIH del CDC está aquí en la pantalla. Por ejemplo, lo dividimos en grupos, más de 500 células CD4 por mililitro en A1 a 3, son las características clínicas. De 200 a 499 CD4 la clasificamos dentro de B1 y menos de 200 C1. El diagnóstico de SIDA se hace con pruebas serológicas, como ustedes conocen. ELISA es una prueba de tamizaje y en la pantalla ven la sensibilidad y especificidad, mientras que la prueba confirmatoria es Western blot. Los tratamientos los pueden ver aquí en la pantalla. Tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de la fusión, análogos de nucleósidos. Y las dermatosis asociadas principales a VIH-Sida son las que ven en la pantalla: dermatitis seborreica, psoriasis, virus del papiloma humano, infecciones estafilocócicas, herpes simple, herpes zóster, linfogranuloma venéreo, sífilis, chancroide, farmacodermias y molusco contagioso. Cabe señalar que de las dermatosis que presentamos en la diapositiva anterior, muchas se correlacionan con el conteo de CD4. Por ejemplo, cuando tenemos un conteo mayor de 500 células por microlitro, tenemos un síndrome retroviral, herpes zóster, dermatitis seborreica. Cuando hay entre 250 y 499, tenemos infecciones por dermatofitos, candidiasis, leucoplaquia, herpes zóster. Y por abajo, aquí está mal el símbolo, por abajo de 200 células por microlitro, todas estas. Y estas son enfermedades definitorias de SIDA, porque si encontramos una angiomatosis basilar, estamos hablando de un inmunocompromiso. Escabiasis, de acuerdo a la diseminación también, una tuberculosis cutánea,
sarcoma de Kaposi, por ejemplo, molusco contagioso también dependiendo de la diseminación que tengan las lesiones. De acuerdo a la frecuencia del recuento de linfocitos, por ejemplo, de menos de 200 células por microlitro, por orden de frecuencia es onicomicosis hasta en el 50.9%, seguido por dermatitis seborreica, candidosis oral, gerosis, tiñas, prurigo, alopecia difusa y herpes simple. En este estudio realizado se hicieron ciertos patrones o se observaron ciertos patrones de distribución de acuerdo al conteo. Se tomaron en cuenta el conteo de células CD4 y vean que dentro de los más frecuentes son piodermas, menos de 200, candidiasis, seguidas por escabiasis, ¿vale? Entonces son de las dermatosis más frecuentes. Y aquí encontramos también otro estudio donde se revisó la prevalencia de diagnósticos dermatológicos en pacientes con VIH. Y vean que aquí predominaba foliculitis seguida por condilomas acuminados, dermatitis seborreica, gerosis, dermatofitosis, verrugas vulgares, hiper o hipopigmentación, y así podemos ir viendo, ¿no? O sea, enfermedades infecciosas, inflamatorias, asociadas comúnmente a VIH. Por ejemplo, foliculitis, presentamos la lesión, es una dermatosis localizada tronco, que afecta la cara anterior y está constituida por pápulas. Vean, pápulas que se originan de una apertura folicular. Es muy importante también saber que las dermatosis van asociadas a un síndrome relativamente común en SIDA, que se llama síndrome de reconstitución autoinmune. Es decir, pacientes que inician tratamiento antirretroviral pueden sufrir cierta exacerbación de enfermedades inflamatorias, infecciosas o procesos autoinmunes por la mejoría del sistema inmunológico y más de las células CD4. Dentro de las dermatosis que podemos encontrar en el síndrome de reconstitución autoinmune, las podemos dividir infecciosas, inflamatorias y neoplásicas. Dentro de las infecciosas, las más comunes son infecciones por micobacterias atípicas, citomegalovirus, hepatitis viral, virus de varicela zoster, herpes simple, virus del papiloma humano, la criptococosis, histoplasmosis y leishmaniasis. Mientras que en las inflamatorias encontramos sarcoidosis, lupus, artritis reumatoide, foliculitis eosinofílica y finalmente en las neoplásicas sarcoma de Kaposi y dermatofibromas. Las dermatosis relacionadas con el fenómeno de reconstitución autoinmune, vean que les presento nuevamente un cóctel de lo que ya hemos estado viendo. También hay ciertas toxicodermias asociadas en pacientes con infección por VIH. Los fármacos más frecuentes, vean que son sulfas, aminopenicilinas, macrólidos, ciertos antivirales como ganciclovir, foscarnet, talidomida y, por ejemplo, también exantemas, síndrome de Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica y otros exantemas, es decir, es muy, muy amplio, ¿no? Las toxicodermias que se pueden presentar en los pacientes con VIH. El eritema polimorfo, recuerden que es una farmacodermia, también tiene asociación con virus herpes y encontramos placas con un centro vesiculoso que se llaman lesiones en tiro al blanco, ¿no? Y las vemos aquí en el tronco. La distrofia también es muy común en pacientes con SIDA. Tenemos una atrofia por ejemplo, aquí en mejillas, donde las bolsas grasosas de Bichat están alteradas y están disminuidas de tamaño. También podemos encontrar aumento en la grasa visceral. Vean que aquí hay ginecomastia y también abdomen en el volumen abdominal. Un eritema polimorfo, pero asociado a neviparapina,
donde observamos nuevamente células en tiro al, placas en tiro al blanco. Las dermatosis inflamatorias, la más común es prurito y es una manifestación frecuente en VIH. Hay mayor intensidad y es difícil el control con antihistamínicos convencionales. Y todo está relacionado con las cuentas también de células CD4. Por ejemplo, menores de 50 encontramos este problema. Cuando nosotros diagnosticamos el prurito asociado a VIH, tenemos que excluir ciertas causas como escabiasis, atopia, foliculitis eosinofílica. Y el tratamiento es mejorar la sintomatología con emolientes, antihistamínicos, pentoxifilina, AINES como indometacina, antidepresivos tricíclicos o fototerapia. La gerosis es sequedad de piel y está asociada más a tratamiento antirretroviral. Y el tratamiento es a base de emolientes, urea, ácido láctico y salicílico a dosis queratoplásticas. La dermatitis seborreica es una entidad asociada a SIDA que se presenta en todos los estadios, desde el A1, B1 y C, ¿no? De la clasificación de la CDC que les comentaba. Pero también la severidad es importante que sepan y va en relación de acuerdo a la cuenta de CD4. Por ejemplo, una cuenta menor de 100 células por microlitro eh, es una severidad más intensa. Por ejemplo, en esta zona pueden ver la dermatitis seborreica afecta zona centrofacial, piel cabelluda y región torácica, más en región external. Entonces pueden observar que está constituida por eritema, escamas que pueden ser blanquecinas o amarillentas, alguna que otra pápula y son pruriginosas. Y aquí en centro de tórax la vemos ampliamente diseminada, ¿no? Lo común es que la observemos en zona external, pero aquí está totalmente diseminada. Entonces, una dermatitis seborreica muy intensa, siempre tenemos que sospechar alguna inmunosupresión y de lo más frecuente en personas jóvenes pues es infección por VIH. Y esta es la topografía de dermatitis seborreica y la morfología, de lo que ya hemos mencionado y algunas otras fotografías. Como les comentaba, al tener un grado más alto de severidad en VIH, se cree que la dermatitis seborreica también se exacerba más debido a la alteración que hay en la regulación de malacesia. Entonces, malacesia es un hongo que se asocia mucho a brotes de dermatitis seborreica. Y al existir una alteración en su control, entenderemos que hay una alteración mayor o severidad mayor de dermatitis seborreica. Además de que se ha demostrado alteraciones en los lípidos de la superficie cutánea relacionada con el virus. Diagnóstico diferencial de dermatitis seborreica tiene que hacerse con psoriasis o dermatofitosis. El tratamiento es a base de emolientes, antimicóticos tópicos y orales y la terapia antirretroviral. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria donde la incidencia es hasta el 3% y su diferencia con personas no inmunocomprometidas radica en la severidad, al igual que dermatitis seborreica, es decir, son cuadros sumamente intensos. Y hay más asociación con artropatía psoriática que en pacientes con psoriasis vulgar de forma convencional, por lo que hay una incapacidad mayor en pacientes con psoriasis, ¿no? El tratamiento es el convencional para psoriasis, es decir, emolientes, reductores como antralina, alquitrán de hulla, ácido salicílico a dosis queratolíticas, derivados de vitamina D como el calcitriol, como ven aquí, derivados de vitamina A. La citetrin es un medicamento que no lo tenemos en México, pero se han intentado casos con derivados de vitamina A como isotretinoína, que tiene un mecanismo de acción en la queratinización. Y la dosis
La dosis en la que debe de darse es de 0,5 a 1 miligramos kilo día. Otra manifestación es la erupción papular pruriginosa del SIDA. Se presenta en estadios finales, es decir, en clasificación C. Hay una inmunidad celular y humoral muy comprometidas y se encuentra un aumento de la IgE y eosinófilos, que es lo que genera precisamente la erupción papular. Entonces, en la imagen vemos pápulas rojizas, pruriginosas, lo entendemos porque tienen costras hemáticas diseminadas. Comúnmente está excoriada, es decir, son pacientes que tienen prurito y ellos eosinofilia sistémica, ¿no? Y los niveles de IgE están elevados. El tratamiento es a base de fototerapia, pentoxifilina, inhibidores del TNF-alfa como talidomida y antihistamínicos. La foliculitis eosinofílica clínicamente son pápulas y pústulas, como ustedes pueden observar aquí. Es una patología muy específica del VIH. Antes se creía que era pacientes con foliculitis eosinofílica VIH, pero se han visto casos no asociados a VIH. Entonces, clínicamente lo único que nosotros podemos decir es foliculitis, ¿no? Para establecer que sea foliculitis eosinofílica, necesitamos un estudio de histopatología donde el infiltrado inflamatorio sea a base de eosinófilos en su mayoría, es decir, un infiltrado perifolicular eosinófilo y también niveles altos de eosinófilos séricos. Y la cuenta de CD4 para que se presente esta entidad está entre 250 y 300 células. Es una erupción centrípeta, es decir, va hacia el centro, afecta cara y tronco y está constituida por pápulas, pústulas sobre fondo eritematoso. El tratamiento es a base de esteroides tópicos, ciertos antibióticos orales, más como tetraciclinas, del grupo de las tetraciclinas, como minociclina, que tiene un efecto inmunomodulador. Los antihistamínicos también pueden funcionar, o dapsona e isotretinoína. La dapsona pues actualmente no está en el mercado mexicano. Las infecciones virales, el más frecuente es herpes, el grupo de los herpes, y el herpes simple es producida por virus herpes simple, como ustedes ya saben. Cuando los pacientes se infectan por virus herpes simple de forma sexual, esto crea un portal de entrada de VIH, es decir, al tener más traumatismos, existe el riesgo de coinfección e infección por VIH hasta 4 veces. Es decir, pacientes que tengan virus herpes simple en zona genital, tenemos que hacer pesquisa de VIH, ¿no? Por el riesgo más amplio de coinfectarse con VIH. Las lesiones tempranas del VIH en pacientes con VIH se asemejan a los pacientes inmunocompetentes y encontramos vesículas en racimos, ¿no? En racimos de uva, como se ha explicado a lo largo de todo el curso, y sobre un fondo eritematoso. Eso habla del proceso inflamatorio en epidermis y dermis que se presenta, ¿no? Y hay una tendencia a ulcerarse en la región oral, genital y anal. Por otro lado, en las lesiones avanzadas del VIH, o sea, cuando la cuenta también disminuye, las lesiones son de mayor número y tamaño, son más diseminadas que localizadas y las úlceras pueden hasta necrosarse, ¿no? Por el estado de inmunosupresión. El diagnóstico de herpes simple se hace por clínica y nos ayuda mucho también la prueba de Sank. El tratamiento es a base de aciclovir y valaciclovir como se vio en virales. El herpes zóster también vean que presenta en etapas tempranas de VIH, presenta patrones típicos, es decir, sigue dermatomas, mientras que en etapas avanzadas no se forman vesículas, pero hay más tendencia a que se formen ampollas también, hay zonas de necrosis y se afectan más de 2 dermatomas o no tienden a seguir viendo un dermatoma, es decir, la topografía tiende a cambiar, ¿no? También por el grado de inmunosupresión de los pacientes. El diagnóstico se hace clínico y con pruebas de Sank o histopatología y PCR si tenemos dudas.
La dosis, recuerden, y se les repitió también durante el curso, son 800 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 días. El virus Epstein-Barr se asocia mucho con leucoplasia vellosa, que es la imagen que nosotros presentamos, linfoma de Burkitt y linfoma de células grandes anaplásicas. La leucoplasia vellosa se presenta más en estadios avanzados de VIH y son placas blanquecinas adherentes en las caras laterales de la lengua, en forma de proyecciones vellosas. A diferencia de otras entidades que pueden afectar cavidad oral, ¿no? El diagnóstico diferencial obviamente tiene que hacerse con candidiasis oral, líquen plano oral y leucoplasia benigna y premaligna. El tratamiento tiene que ser siempre antirretroviral, es decir, mejorando la cuenta de células totales de CD4, muchas dermatosis mejoran, ¿no? Además de dar un tratamiento antiviral, aciclovir funciona, foscarnet también. La infección por citomegalovirus, perdón por el error de ortografía, es raramente reportada. La topografía que más se presenta es en región perianal, perineo y genital y se presenta como úlceras de gran tamaño. Cuesta mucho trabajo distinguir de herpes simple, así que el diagnóstico lo hacemos por PCR o cultivo, ¿no? Donde observamos las células grandes, lo que da el nombre de citomegalovirus. Y el tratamiento es a base de foscarnet o ganciclovir. Dentro de las dermatosis neoplásicas, la más común es sarcoma de Kaposi, donde el agente etiológico es el virus tipo 8. Y aquí pueden ver las neoformaciones de aspecto vascular, ¿no? Que se presentan en piel y en mucosas. Las infecciones por VPH también son frecuentes, como en este caso, verrugas planas, vulgares, condilomas acuminados, epidermodisplasia verruciforme, pero las lesiones son más grandes, a diferencia de pacientes no inmunocomprometidos. Entonces las lesiones son más grandes, múltiples, son persistentes y tienen más asociación a ciertos carcinomas, ¿no? Y el más frecuente es el carcinoma cervicouterino. El tratamiento es el convencional para los pacientes con infecciones por VPH, es decir, podofilina, podofilotoxina, criocirugía, imiquimod, retinoides tópicos, láser o excisión de lesiones. Y aquí vemos vegetaciones en el contexto de pacientes con VIH, vegetaciones en zona perianal, en surco balano prepucial, ¿no? Otra infección también muy asociada a VIH es molusco contagioso. Ya saben que son lesiones papuloides umbilicadas, son neoformaciones umbilicadas, es decir, no son pápulas, eso sí dejarlo bien claro, por eso papuloides. Son más grandes que en pacientes no inmunocomprometidos y miden más de 1 centímetro, son múltiples, tienden a confluir y la cuenta de CD4 es menor a 200. Y el tratamiento es el convencional, es decir, curetaje, electrodesecación, criocirugía, tretinoína tópica, podofilotoxina o imiquimod. Las infecciones bacterianas, en este caso angiomatosis bacilar, es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿no? Y esta entidad es causada por Bartonella henselae y Bartonella quintana. Bartonella quintana es el agente causal más frecuente de angiomatosis bacilar. La morfología puede ser muy variable. Son lesiones de aspecto papular, nódulos que tienden a confluir en placas lisas o verrugosas. Tienen un color rojo por el origen vascular, ¿no? La consistencia es variable, pueden ser blandas o duras, dolorosas en ocasiones y el tamaño es variable. Topográficamente se pueden presentar en cualquier sitio, pero tienden a respetar palmas, plantas y cavidad oral. Las lesiones pueden ser solitarias, múltiples o diseminadas y puede haber signos y síntomas del ataque al estado general. La evolución es variable y se pueden diseminar también por vía linfática y hematógena y pueden afectar médula ósea, hueso, hígado y vaso. Los diagnósticos diferenciales son más con tumoraciones de origen vascular, ¿no? Como el granuloma telangiectásico, angiosarcoma o sarcoma de Kaposi. El tratamiento, al ser una infección bacteriana, es a base de macrólidos. Pueden observar aquí eritromicina y la dosis.
así como ciertas tetraciclinas, en este caso doxiciclina. Infecciones por Staph aureus, donde podemos ver que los pacientes pueden ser hasta asintomáticos, hasta el 50% de los casos, ¿no? Y pueden ser portadores crónicos. Al ser portadores crónicos podemos darles profilaxis con sulfas y macrólidos. Pueden observar aquí una foliculitis por Staph aureus y una erisipela por Staph aureus. Es decir, da el mismo cuadro clínico que en pacientes inmunocompetentes. Las micobacterias, los agentes más causales son Mycobacterium tuberculosis. Es una infección oportunista y es una de las más comunes en pacientes con VIH, pero la tuberculosis cutánea es rara, es decir, pueden tener TB pulmonar o en otros sitios. En este caso, ustedes pueden observar nódulos y gomas en esta parte, ¿no? Que hablan de una diseminación también ganglionar de esta enfermedad. Otras imágenes donde podemos ver nódulos abiertos, gomas, en zona centrofacial y en región submandibular. Una tuberculosis cutánea donde observamos atrofia en la parte central, escamas, costras melicéricas, hemáticas. 1, 2, 3, 4 nódulos ulcerados en región dorsal de pie. También podemos encontrar sífilis, por ejemplo, ven, el chancro en zona genital o linfogranuloma venéreo. La tuberculosis miliar suele presentarse también en pacientes con VIH y tiene una diseminación hematógena de un sitio con TVA activa y se presenta en pacientes con inmunocompromiso severo, es decir, con una cuenta menor de 100 células por microlitro y se manifiesta con múltiples manchas, nódulos, lesiones de aspecto papular cubiertas por una vesícula y al remitir dejan cicatrices, ¿no? Porque son lesiones nodulares que recuerden siempre van a dejar cicatriz al momento de remitir o mancha. La criptococosis es una enfermedad frecuente también en pacientes con VIH, es una infección micótica y vean que son cuentas menores a 100 células por microlitro. Los criptococos se encuentran en el suelo y se adquieren por inhalación y la manifestación inicial es neumonía, ¿no? Pero también puede haber diseminación a meninges, ganglios linfáticos, huesos, ojos y piel. En la piel encontramos lesiones de aspecto papular, umbilicada, similares a molusco contagioso, nódulos, pústulas, úlceras, pero tienen una evolución sumamente rápida, ¿no? Y son grandes las lesiones. El tratamiento es a base de antimicóticos como fluconazol y traconazol y el tratamiento antirretroviral siempre. La coccidioidomicosis también es una infección común en los pacientes con VIH y también puede generarse de una reactivación, ¿no? Pacientes que tuvieron coccidioidomicosis y se reactiva por el inmunocompromiso. Y vamos a encontrar erupciones morbiliformes, lesiones de aspecto papular que son más nódulos ulcerados y esta infección también puede asociarse hasta el 15% con eritema multiforme. El tratamiento es a base de anfotericina B. La histoplasmosis también es considerada una infección oportunista y es frecuente en pacientes con VIH. La morfología son nódulos, micronódulos o nódulos grandes. Regularmente pueden haber vesículas, pústulas hemorrágicas y el tratamiento al igual es con anfotericina B. La candidosis es una infección muy común en pacientes con VIH. El agente causal ya lo saben y clínicamente se ven como placas pseudomembranosas, ¿no? Y exudados blanquecinos dolorosos. Tiene una fácil remoción en lengua, en esta parte, en úvula, en paladar y en mucosa yugal, comúnmente conocido como carrillos.
También se pueden presentar cándida en otras zonas, como en uñas. Vean que hay aquí onicodistrofia y un puntilleo total, un intértigo candidósico. Puede ser también una manifestación de cándida. El diagnóstico se hace con examen directo con KOH y el tratamiento, si hablamos de candidosis orales, con histatina tópica o antimicóticos sistémicos como itraconazol, fluconazol. Y en pacientes con infecciones crónicas o recurrentes, el tratamiento es fluconazol, 200 miligramos inicial y 100 miligramos de forma posterior. Las dermatofitosis, la causa o el dermatofito más asociado es Trichophyton rubrum, que genera tiña de los pies, como pueden observar aquí, con el borde activo y la escama de los pacientes. Presentan una variedad que se llama subungual proximal, es dentro de las más frecuentes, y son pacientes que pueden presentar con mayor frecuencia granuloma de Mayoki. El tratamiento suele ser tópico de acuerdo a la severidad o antimicóticos sistémicos como alinamina, terbinafina o itraconazol. Por otro lado, las parasitarias, dentro de las más frecuentes son leishmaniasis. Vean, es un nódulo ulcerado, también conocido como nódulo de los chicleros, y el tratamiento es a base de antimoniales y antirretrovirales. La escabiasis también es una infestación parasitaria generada por Sarcoptes scabi, variedad hominis. Y en el SIDA, a diferencia de pacientes inmunocompetentes, la presentación clínica es sarna costrosa o sarna noruega, es decir, es una infestación más severa. Y se caracteriza, por ejemplo, si nosotros hacemos una impronta, vamos a observar muchísimos sarcóptes, ¿no?, en la superficie cutánea. La topografía, donde observamos más, es en espalda, cara, piel cabelluda. El tratamiento es a base de benzoato de bencilo, lindano, permetrina o ivermectina, ¿no? Igual que en los pacientes inmunocompetentes, tenemos que dar tratamiento a los familiares que conviven con esta persona, no por el riesgo de contagio. Y las causas neoplásicas, el más común por mucho es sarcoma de Kaposi, ¿no?, donde podemos ver neoformaciones de aspecto nodular, de color rojizo, lisas, bien definidas, ¿no?, lo que define un sarcoma de Kaposi. La ubicación es multicéntrica, puede afectar mucosas y vísceras, hay adenopatías y es más agresivo que el sarcoma de Kaposi clásico. El sarcoma de Kaposi clásico es común en personas originarias originarias de Israel, más en judíos askenazis, y la topografía más frecuente de sarcoma de Kaposi clásico siempre es en miembros inferiores y en plantas, ¿no? Por otro lado, recuerden que hay ciertos tipos de sarcoma de Kaposi: el sarcoma de Kaposi clásico, el iatrogénico, el epidémico y el endémico, ¿no? Son los 4 tipos de sarcoma. Clínicamente se presenta en forma de placas, son tumoraciones, neoformaciones de color rojo violáceo, como ya comentamos, y puede presentarse como linfoma no Hodgkin. Gracias.